Bien, hermanos, en una ocasión quiero decirles que fuimos invitados para una campaña, pero me pidieron que la campaña fuese acerca de la vida eterna. Y bueno, uno se pone a veces a patinar cuando le exigen o le sugieren que tenemos que predicar. Entonces me puse a pensar, y quiero decirle también que por espacio de 12 años en la iglesia, ya este año vamos a cumplir 40 años, este año que entra, 40 años de estar en la iglesia. Por 12 años yo pensé que la vida eterna era cuando Cristo viniese. Y sin duda alguna tengo casi la seguridad que la mayoría de la hermandad en la iglesia adventista cree que la vida eterna es cuando venga Jesús. Y hice una serie de 7 temas. Hoy solamente vamos a tratar una partecita de ella. Y es curioso saber que la Escritura a nosotros nos enseña de forma clara. Dios no nos pone a creer algo que no nos dé evidencia. Y eso es importante. Cada vez que nosotros tengamos el vivo deseo de dar de lo que es la vida eterna, la mayoría de nosotros tenemos también algunas ideologías en cuanto a la vida eterna. Y ahí puede haber conceptos, ¿ya? Pueden haber opiniones, pero en realidad a veces queremos hacer cosas para obtener la vida eterna. Voy a ponernos como ejemplo todos los que estamos aquí. El tiempo para nosotros, los predicadores, es una cosa impresionante, ¿no? Los sábados, el tiempo del predicador, casi nunca nos dan el púlpito, el micrófono para comenzar a tiempo. Siempre casi no nos alcanza el tiempo para la exposición. Y los predicadores pensamos que si predicamos estamos cumpliendo con la misión y ya. Y el que canta quiere tener tiempo también para cantar. Y el que ora dice que si otro no ora, ya no va a obtener la vida eterna. Y el que estudia la palabra cree que si no estudia otro, ya se va a perder también. Y tenemos conceptos así, pero eso es bíblico, ¿saben? Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios. Juan, en el capítulo 18, el versículo 18. Le preguntó cierto hombre principal, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Todos nosotros pensamos en algún instante de nuestra vida hacer cosas para obtener la vida eterna. Y sin duda alguna el tiempo no nos da para preguntar experiencias como estas. Pero es interesante y es curioso que quiero detenerme en la primera parte del versículo. Dice: le preguntó cierto hombre. Ese cierto hombre no emite aquí el nombre, pero quiero decirle de manera especial que ese cierto hombre puede ser usted, puede ser. Y es curioso que dice que era un hombre principal, que era un hombre principal dentro de la idiosincrasia del pueblo de Israel. O dicho de otra manera, dentro de la cultura de los israelitas, un hombre principal era una persona reconocida, era una persona sabia, era una persona que era un maestro, era una persona la cual era un representante, era como canciller, era un dignatario, era una persona que era todo un maestro, tenía un conocimiento impresionante, era un doctor de la ley. Y es interesante que este hombre, a pesar de que tenía todas estos reconocimientos, él quería hacer algo para obtener
la vida eterna. Y de verdad que nosotros muchas veces queremos hacer algo para obtener la vida eterna. Pero quiero decirle de manera muy particular que no solo esa idea fue de este hombre. Y vamos a ver otro ejemplo para entrar en materia. Vamos al libro de Lucas 10, vamos a leer el versículo 25. Y he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, en otra versión dice para tentarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Note que también este hombre era un hombre también, era un maestro de la ley, era una persona reconocida. Pero la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Y Jesús contestó esta pregunta. Ahorita vamos a volver a los personajes, porque este es la inquietud, ¿ya? Ahora, me llama la atención, previo quiero decir, a este hombre que acabamos de leer, se le llegó a Jesús para tentarle, hacerle una pregunta capciosa. Las preguntas capciosas, hermanos, se hacen por dos cosas, o de dos maneras. Uno, porque yo sé a ver si él está de acuerdo con mi pensamiento, con mi ideología. Y dos, es para a ver si sabe. Esas son las preguntas capciosas. Y estoy seguro que más de uno de los presentes en la sala hemos hecho preguntas capciosas. Pero vamos a la definición que dio Jesús, que es la vida eterna. Está en Juan 17, 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna, hermano? La vida eterna es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Y como no podemos ver a Dios, para eso Dios mandó a su Hijo, para que pudiésemos tener el conocimiento pleno también de Dios. Por eso Jesús dijo: ¿cuántas veces no he estado contigo y no me has conocido? Y no has conocido al Padre. ¿A quién le dijo esas palabras? Felipe. Eso, hermano. Felipe. Este hombre es interesante que quería conocer a Dios. Así que la incredulidad nuestra llega hasta allá. Y también la sencillez o la ignorancia nuestra llega a hacernos o a hacer esas preguntas. Pero es interesante, hermano, que la Biblia registra muy categóricamente qué es conocer. Así que estamos haciendo aquí la introducción para realmente llegar a los personajes que acabamos de leer. Quiero que vayamos al libro de Génesis. En Génesis 4:1 dice así: el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte de Jehová. Conocer es intimidad. Bíblicamente, conocer es llegar a tener esa relación íntima. Eso es realmente conocer. Conocer no es saber. Hemos conocido 7 países, de los cuales esos 7 países hay 3 que tienen algo en común, que tienen un mismo libertador. Y conocí de Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Este hombre era un hombre que nació en Caracas, Venezuela, que se casó con Manuelita Sáenz, que libertó 5 países.
que murió en la Quinta San Pedro de Alejandrino el 24 de diciembre, expiró a la 1 de la tarde y que su espada, con la que pudo libertar a 5 naciones, reposa en la Quinta San Pedro de Alejandrino en Santa Marta, Colombia. Sé mucho, yo le puedo seguir diciendo muchas cosas de Simón Bolívar, pero quiero decirle, sé muchas cosas, pero no conocí a Simón Bolívar. Una cosa es saber, una cosa es tener información, datos, estadísticas, números que cuentan, pero eso no me garantiza a mí que conozco o que conocí a Simón Bolívar. Y muchos de nosotros sabemos y somos expertos incluso en predicar, somos expertos en tener información, datos, estadísticas, pero es posible que nosotros también estemos allí en ese punto importante. Estos hombres que le hicieron esa pregunta a Jesús sabían mucho de la antigüedad, sabían mucho de los papiros, sabían mucho de los pergaminos, sabían mucho de los rollos, pero no había intimidad con Jesús. Tener intimidad es realmente conocer. Y en una intimidad, mis apreciados, hay algo tan particular que en una intimidad no hay tercero. Tengo entendido que los que estamos todos en la sala somos, ¿cuántos habemos en la sala? 19 adultos, contando entre hombres y mujeres. No sé si todos estamos casados, por lo menos yo. Es interesante que en la intimidad, hermanos, no puede haber terceros. En la intimidad es ella y yo y ella. En la intimidad con Jesús no puede haber tercero, hermano. En el momento que haya tercero, eso se convierte en aberración. En la intimidad es dos. Dios y yo y Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado a la intimidad con Dios y nuestra mente conectada con terceros? ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Es impresionante cuando yo descubrí esto en medio de una presión para tener una campaña. ¡Wow! Era una campaña de solidificación para la iglesia, de confirmación para la iglesia, para arraigar más a la iglesia, para arraigar más a la hermandad, para tener una seguridad de que queremos obtener la vida eterna. Y quizás en esta mañana estamos hablando para alguien particular que tiene mucha información, mucho dato, mucha programación, pero estamos teniendo esa intimidad con Dios. Hermano, muchas veces, creo que me entiendan, creo que estoy hablando con personas maduras y personas que estudian mucho más que yo. Reconozco eso. Quizás de todos ustedes, el que menos estudia es este servidor. Pero quiero decirles que muchas veces en la intimidad de nuestro hogar, en nuestra intimidad, muchas veces ha sido satisfacción propia, más no satisfacción de ella o de él. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Y eso nos puede pasar espiritualmente. Mi culto personal, mi relación con Dios, mi intimidad con Dios ha podido ser muchas veces, no voy a asegurar que 100%, pero muchas veces ha sido satisfacción propia. Y Dios no se ha agradado. Dios no ha sentido satisfacción. Es interesante estos aspectos. Es para pensar, para meditar y reflexionar. Quiero avanzar porque el tiempo avanza.
Quiero leer un texto más. Vamos a leer en Génesis 4, el versículo 25. Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Cada vez, mis estimados, cada vez, mis queridos, que hay intimidad en la Biblia, cada vez que un hombre conoce a su esposa, hay una criatura nueva. Y eso lo podemos entender. Una noche, un hombre se llegó a Jesús. De noche, en la intimidad de la noche, en la oscuridad de la noche, en la soledad de la noche. Jesús y ese varón puede ser tú. No vamos a decir el nombre, todos conocemos el nombre. De noche, en la intimidad. Esa noche nació Nicodemo. Esa noche que tú escojas para tener la intimidad con Dios, puedes nacer de nuevo. Puedes ser engendrado por Dios. Estamos entendiendo eso, mi apreciado. Conocer es tener intimidad. Y hemos visto me gustaría leer esta historia. Muy poco se lee esta historia. Todos conocemos la historia de David, del rey David, ¿cierto? El rey David un día paseaba soterrado de su palacio. Estaba ocioso, hermanos, y pudo contemplar a la distancia que había una mujer. Ya se estaba bañando. La codició, la mandó a traer, la conoció esa noche. Ustedes saben el resultado de eso. No lo vamos a decir, ustedes estudian bastante, ¿no? Pero ya entiendan eso, ¿cierto? Pero quiero decirle de manera muy particular que vamos a leer una parte de una historia de David. Primera de Reyes 1 al 4. El rey David era viejo y avanzado en días. Le cubrían ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron Bizat sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y lo abrigaba y le servía, pero el rey nunca la conoció. Un hombre a la distancia ya codició en su mente y ya pecó. Lo trajo a la realidad. Y a este hombre le tocó sufrir las consecuencias. Pero ahora encontramos este mismo personaje, el cual ahora hubo un consejo de parte de los consejeros. Traigan una mujer. Era virgen, hermosa, era bella, era todo una mujer, todo una reina. Lo abrigaba, dormía con él, ahí a su lado, en su lecho. Pero él nunca, hermanos, nunca la tocó. Y conocer, o en este aspecto que estamos aquí, ¿verdad? Ni siquiera rozó su cuerpo con malicia, con intención. Este ejemplo yo creo que está bien clarito. Intimidad es llegar a tener esa relación. Alguien, cuando yo expuse esto en una ocasión, me decía, pero era que era viejo. En la época de David, el hombre moría con su parte viril en óptimas condiciones al 100%. Pero David no llegó a la intimidad con esa mujer. Aunque había contacto físico, ella lo abrigaba con su cuerpo para calentarlo, porque tenía hipotermia.
tenía frío. Pero él nunca, hermano, tuvo intimidad con ella. Leamos otro pasaje más. Génesis 24, versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esa era Rebeca. El padre de Isaac había recomendado algunas cosas y el siervo hizo la tarea y vio a esa mujer. Y dice la Biblia que era una doncella, era virgen, a que no había conocido un varón. Entonces está claro que conocer es tener intimidad. Y ese mismo concepto está en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Porque alguien me decía, no, todo eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es igual, hermano. La Biblia no se contradice. A mí me encanta la Escritura porque es un engranaje, no hay nada suelto, todo es una armonía, todo encaja, no hay nada fuera de contexto. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 25, hablando de José y María, que no la había conocido. Y en Lucas también registra el mismo sentido que Lucas, el 1:34. José no había conocido a su esposa y no la conoció hasta después que dio a luz, hasta después aún de ese periodo después del parto, después de 40 días, porque era inmunda la mujer hasta los 40 días, hasta que podía ir y dedicar al niño. Así que es interesante, yo creo que queda claro que es conocer. Así que, pero vamos a mirar cómo sabe Dios, hermano, que tú y yo tenemos intimidad con Él. ¿Cómo tú sabes que tienes intimidad con Dios? Hoy vamos a mirar la esencia de ese versículo porque damos estudios bíblicos con eso, enseñamos doctrina con ese versículo, pero hoy realmente vamos a entender lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Un texto muy conocido, pero hoy vamos a mirar la esencia teológica, la esencia bíblica, la esencia de la real enseñanza de ese versículo, el trasfondo de ese versículo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Entendemos hoy qué es conocer. ¿Cómo sabe Dios que tú tienes una intimidad con Él? Los mandamientos es el termómetro que Dios tiene para saber si yo tengo intimidad con Él, intimidad con ustedes. Por eso el cumplimiento de la ley es Cristo. Conocer no es saber, conocer es tener intimidad. Y a veces nosotros ni siquiera no sabemos el orden de los mandamientos. Y si no lo sabemos a mediar. Pero es interesante, hermanos. Dios sabe que usted, en forma personal, Dios sabe que yo tengo intimidad con Dios, es a través del termómetro del cielo, los mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos, las normas, las leyes de un Estado? Quiero decirles, la Constitución Nacional de los países y de nuestro país en particular, Colombia, es una de las constituciones más largas que existe en los países. Pero los Estados Unidos tienen la Constitución que solo tiene 22 artículos, una nación tan grande, una potencia mundial. Pero quiero decirles que la Constitución de los hijos de Dios es más corta, solo 10. Solo 10, hermano. Basta
para Dios conocer si hay intimidad con Él. Vamos a la respuesta de los hombres que querían obtener la vida eterna y querían hacer cosas. Como tú y yo queremos hacer cosas, queremos predicar, el que canta quiere cantar, el que ora quiere orar, y bueno, y los jóvenes lo que quieren es solo jugar y correr y estar en el club de guías mayores, y si no está el club de guías mayores se bajan los ánimos espirituales. Bueno, todos queremos hacer cosas para obtener la vida. No estoy diciendo que nada de eso es malo. Por favor, no me vayan a malinterpretar. Pero nada de eso, sin intimidad, hay satisfacción para Dios. Como en la relación íntima, muchas veces el varón nos satisfacemos en forma personal y ella qué. Y aún hay casos, hermanos, en que la satisfacción es de ella y el varón qué. Muchas veces nuestra relación íntima con Dios es satisfacción propia, aún en el saber, solo satisfacción propia. Bueno, vamos a los personajes. Vamos a regresar a Lucas, en el capítulo 18. Leemos del 18 hasta el 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil hermanita pasar allá hasta el 24. Listo. Sí, gracias. Si notan ustedes, ¿dónde midió Jesús la intimidad de lo que este hombre hacía? Porque eso lo hacía desde su juventud, guardar los mandamientos, lo remitió allá. En realidad, este hombre hacía cosas, se granjeó muchos títulos, se veía reconocido por ser el maestro, pero Jesús le mencionó no los mandamientos con relación a él, porque en eso ellos estaban estrictamente bien, pero la relación horizontal andaba mal. Muchas veces nosotros podemos tener esa intimidad con Dios, pero andamos mal así. Bueno, ya ustedes entienden y comprenden qué pasó con el joven rico. Vamos al otro ejemplo, Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ok, gracias hermana. Era por 28. Ok, es interesante, ¿dónde lo remitió también Jesús? Con la pregunta capciosa. Acuérdense que se hace la pregunta capciosa por dos razones. Una, para ver si está de acuerdo a mi opinión, a mi criterio. Y otro, a ver si sabe.
Si usted nota que él es aquí no es Jesús el que le dice que guarde los mandamientos, es él el que sabe. Él tiene el conocimiento intelectual para responder. Y él quería que Jesús le dijera. Y él le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y menciona los mandamientos del prójimo. No solamente basta en tener relación con Dios. Los mandamientos abarcan, porque los mandamientos, aunque son 10, son uno, es amor. Amor. En eso se centra toda la ley. Muchas veces nosotros pretendemos tener amor con Dios y no amor con el prójimo. O a veces tenemos amor con el prójimo y no con Dios. Tenemos tercero en nuestra intimidad. A veces vamos a la oración y estamos pensando, las damas piensan que voy a hacer de desayuno. Terceros. El varón me toca ir a trabajar. Tengo que hacer la oración rápido. Tercero en la intimidad con Dios. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Es curioso. Dios mide nuestra intimidad, hermano. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo está mi intimidad? En el libro de Mateo, Dios dio esa parábola. Nosotros aplicamos eso a las denominaciones religiosas fuera de la iglesia adventista, pero eso aplica a nosotros en primera instancia. Cuando Cristo venga, muchos van a decir, Señor, en tu nombre prediqué, no te conozco. Fatal, hermanos. Un predicador reconocido, que hemos tenido muchas campañas, que se ha vuelto internacional y que el cielo no desconozca, fatal. Para pensar, para meditar.